Yo corro esto acá. Y muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Ragal y sean bienvenidos de vuelta a los podcasts. Esperemos que, digamos que nos tomamos unas vacaciones y esperemos, ya sabes, retomarlo un poco más seguido. Me encuentro, ya sabes, con Jack Gamer. Hoy estaremos hablando del tema de la religión. Si pudieron leer la descripción del show, no se aceptan susceptibles. Porque obviamente vamos a hablar temas objetivos, pero también vamos a dar nuestros puntos de vista de las cosas, vamos a escuchar los puntos de vista que tengan todos, entonces esperemos que les guste este show y este regreso que estamos teniendo. Jack, vamos, parce. Hey, parcero, ¿bien o no? Saludando a todos los que ya están por ahí escuchándonos, regresamos de estas pequeñas vacaciones, entre comillas, porque realmente no habíamos vuelto por temas laborales, o sea que trabajando mucho y esperando poder seguir más de seguido y hablando de todo. Y como dijo usted, para el día de hoy no se aceptan susceptibles y también se aceptan opiniones y que nos enseñen del tipo de religiones y creencias que tiene cada uno de los que nos está escuchando ahí. Sí, porque pues igual aparte de que nosotros venimos acá a hablar un poquito de mierda, pues también hay que dejar claro que de cierta forma nosotros preparamos los temas. No es que solo sea así, vamos a hablar de esto y ya, sino que nosotros también tenemos una pequeña investigación detrás y adicional, pues vamos investigando a medida que va pasando el podcast para irnos informando, porque muchas veces también nos cuentan cosas que nosotros no sabemos y pues nos ponen a investigar y la idea es aprender en cada podcast, así hayamos hecho algunos como personales como los que hicimos en diciembre de costumbres y eso, y aún así también aprendemos porque en España, en Argentina manejaban otras. Pero, por ejemplo, en esos temas de religión, como saben, pues investigando, como les venía diciendo, sé que hay cientos y cientos de religiones y muchas personas conocerán unas pocas, entonces es un tema bastante largo para abordar. ¿Qué pasa, parcero? No, mentira, soy chileno, buena. Chileno, weón. Allá dicen weón, ¿sí o qué? Weón. Creo que sí. No, Allá, no, parceros, no como sé, es que... no sé chileno. No, Los no, yo chilenos soy bilingüe. no califican el español. Yo soy Y bilingüe y aprendan dice weón. Dicen weón. Que nos conteste el parcero y nos diga de weón. Tengo entendido que se tratan bueno, así de ya, weón. entonces, ¿qué nos trajo? Bueno, vamos a empezar por las típicas, las religiones más conocidas que hay en el mundo, pues. Y voy a empezar a mencionar muchas y usted me va a decir si alguna la ha escuchado fuera de esas. ¿Listo? Entonces, Listo. el cristianismo, que vienen siendo son más conocidas como las religiones abrahámicas, que venimos pues desde Abraham. El Islam también es una religión abrahámica. El hinduismo, el budismo y algunas étnicas. Religiones tradicionales chinas que son como el taoísmo o el confucianismo. El shintoísmo, que es una religión japonesa, el sillismo, religiones dármicas. ¿Has escuchado alguna de esas? ¿Alguna vez esa? No, esa última no. El Las, sijismo, realmente se escribe así. el sismo, no lo he... He escuchado del chiismo, pero el chiismo es más del Islam. Sí, bueno, sí, es como una rama del Islam. El sijismo dice que es del subcontinente indio, Australasia, América del Norte. Usted sabe que en América del Norte cualquier huevonada se les mete allá. Suroeste asiático, Reino Unido, Europa Occidental. El judaísmo, el jainismo, religiones dármicas. Me imagino yo que tiene algo que ver así como con el hinduismo, porque los dharmas y cosas así. Bajaísmo, esto no sé cómo se pronuncia porque hasta está en un alfabeto diferente, pero es una religión vietnamita, Koadai. No, Cheondoísmo, Tenrikyo, Wicca, Yorei, Seisnolé, y un montón acá tengo. Unitarismo, universalidad, que son nuevos movimientos religiosos, movimiento Rastafari, que son movimientos religiosos y religiones abrahamistas,
no sabía que también eran abrahamistas los Rastafari. ¿A usted que le gusta la hierba así? ¿Sí le... Ah, carajo, Mentiras. me cogió de sorpresa. Él se está poniendo tanto cuidado que me cogió de sorpresa. Yo, uy, marica, me cayó la policía. Uy, volvieron, hace mucho no los veía por acá. Uy, ¡Ey, Santiago, pues que parcero! Santiago ya tiene zona VIP en los podcasts. Qué bueno, parce, a lo bien que todavía esté utilizando esta aplicación. Sí, sí, menos que, mal. que- Hace que- estado. sí, porque mucha gente ya pues descarga aplicaciones y las curiosea y todo eso, y al último o las deja de usar o hasta las termina eliminando. Pero bueno, Bueno, entonces esas, aquí las de las que conocí, pues las típicas, las abrahámicas, que son los islámicos, los judíos, los cristianos y así. La Rastafari no sabía que también era abrahámica. Pues no la borré por eso, porque los estaba esperando. Literalmente no han hecho podcast, entonces yo me quedé esperando. Y me llegan notificaciones, pero de otros, y yo no. No hay nadie como el Ragal y el Jack. Parcero, qué alegría que diga. es que digamos que fueron unas vacaciones obligadas de la aplicación, porque realmente hemos tenido más trabajo del normal, pero fueron vacaciones obligadas acá en la aplicación, pero ahí estamos tratando de acomodarnos para que sean más constantes. Para pensar, aprovechemos y le preguntamos a Santi. Santi, ¿qué religión le gusta? ¿Qué religión practica? ¿Qué creencia tiene así sobre Eso. los, sobre la espiritualidad? Que nos vayan contando, porque por ejemplo yo acá he estado viendo un mapa, curiosamente pues el mapa de como el que manejan las religiones, entonces curiosamente lo que tiene Latinoamérica es que en Latinoamérica todo es católico, la mayoría es católico. Pero, pues, como ya bien saben, nos han escuchado personas de otros países fuera de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, en la parte de Norteamérica, la mayoría son protestantes o católicos. Pero, Ujú. por ejemplo, acá en la parte de Sudamérica, las Guyanas y Surinam, no sé, las personas de pronto no conozcan esos países, que esos países son europeos, que son, pues, pero igual están acá en Sudamérica, ellos son ortodoxos. Esa es la religión, al igual que todo Rusia y parte de Europa practican la religión ortodoxa. Son católicos Pues ortodoxos. mi familia es católica y yo lo era. Bueno, todavía lo soy. En cierta parte 50-50 soy como un agnóstico. Porque pienso que la religión tiene, no sé, o sea, la ciencia también está a favor, pero la religión también cosas inexplicables y eso. Entonces, no sé, 50-50. Bueno, respecto a eso, primero voy a comentar algo y voy a hacerle también esa misma pregunta a Jack. Resulta que pues sí, la religión católica o la parte, pues por parte del cristianismo ha pasado por muchas cosas. Muchas personas sabrán, los que han llegado a investigar temas de religión, de qué manera se introdujo el catolicismo a las personas. Eso viene desde muy atrás, de qué manera y cómo ha venido evolucionando esa religión que también era muy ortodoxa en su tiempo. Pero la religión ha cambiado bastante porque, por ejemplo, y más, eso ayuda mucho cuando, pues todos saben, por ejemplo, en la parte del catolicismo que está el Papa, que es como el máximo exponente de la religión de Dios en la tierra para los católicos y eso ha venido cambiando mucho a través de cada cambio de Papa, más que todo desde Juan Pablo II, que ha permitido muchas cosas, por ejemplo, en esos momentos con el Papa Francisco que él, digamos, de cierta forma, ha aprobado el tema de matrimonios homosexuales y eso, y ha sido muy criticado por la misma iglesia, pero pues él es como el rey en ese momento, entonces lo que él diga es ley, por decirlo así, y en parte también la religión ahora se ha vuelto como muy de la mano con la ciencia. Antes era muy criticada más por el tema de, bueno, de la evolución, de todo eso, de que eran diferentes creencias,
pero en otros aspectos, pues tanto de tecnología y eso, porque por ejemplo, si uno se pone a mirar, en las iglesias de cierta manera utilizan tecnología. Hay iglesias con televisores porque son muy grandes, entonces para que los de atrás logren ver. Hay iglesias o canales que transmiten misas de propias iglesias y ahí están usando tecnología. Uno ve a los padres, a los que sea con su computador, con un carro, y eso, todo eso es tecnología. Entonces, de cierta forma, ellos como que chocan más es cuando la tecnología se mete como con el Dios de ellos. Pero de resto he visto que pues como que ahora ha cambiado mucho las situaciones. Pues no ahora, eso ya viene de hace varios años, pero sí, ya no es como tan complejo ese tema en esa parte. Es Y que ya ahora, van Jack, como evolucionando. dígame usted qué religión practica o a qué religión pertenece en este momento, porque de alguna manera muchas personas fuimos bautizadas en alguna religión, así no la practiquemos ahora, pero entonces pertenecemos a una, pero no la practicamos y de pronto seguimos otra o no sé por cuál se inclina Jack en este momento, Por la de Star Wars. por la del lado Yo, yo, oscuro. yo estoy vendiendo mi propia, yo estoy formando mi propia religión. Realmente yo en ese sentido he sido muy inquieto. Yo he ido a la iglesia católica, he ido a la iglesia, eh, pues a cristianas que son muy parecidas a la católica, solo que se sienten más liberales y más jóvenes, digámoslo así. He ido a evangélicos, he ido a testigos de Jehová, he ido a diferentes iglesias porque soy muy inquieto en ese sentido. Porque yo siento, ¿cómo les explico? Yo tengo una necesidad de que, digamos que tengo una sensación de que hay algo. Me hago entender que sé que hay algo, no sé qué es, entonces yo estoy como en esa búsqueda y desde muy niño siempre he tenido esa búsqueda como tal. Sí, sí, como por conocimiento. Exactamente, es conocimiento, entonces por eso yo de pronto leo sobre budismo, leo sobre el shintoísmo, no soy experto pues, pero me gusta leer sobre esos temas porque me parece, es como una búsqueda personal que tengo de una verdad espiritual, porque si voy a buscar la verdad, pues me vuelvo ateo y busco la ciencia, nomás lo que me diga la ciencia, que igual como la religión, la ciencia tampoco tiene toda la respuesta. Ok. Fíjense que miré el canal de YouTube y al lado estaban sus fotos. Pero yo pensé que, digamos, esas fotos eran videos de que están hablando en ese momento. O sea, ¿me explico? Entonces, y eran fotos, entonces me quedo que, oh, y sus avatars son demasiado iguales a las fotos. Cierto que sí, nosotros Es, habíamos dicho lo mismo. la idea es más adelante que sí sea nosotros hablando y así, o sea, tal cual está en vez de fotos, pero pues por temas económicos toca así por ahora. Pero sí la idea es esa, hacerlo con video y todo más adelante. Claro. Pero sí, quedamos igualitos, ¿para qué nos vamos a poner a hablar mentiras? El especial Jack es el mismo. Jack quedó igualito. Pues yo tengo la foto, yo en la foto tengo como cara de ñero y en el avatar tengo más cara de ñero. Entonces, pero bueno, ahí no hay nada que hacer ya. Bueno, yo qué le iba a decir respecto, por ejemplo, usted me dice que entonces se volvería ateo, pues si fuera a buscar la verdad. Y eso, pues en parte de eso, la ciencia también es una religión. Sí, Porque hay personas, cuando las personas empiezan a creer más en la ciencia que en alguna otra cosa, es como una especie de religión. Pero yo le pregunto, por ejemplo, a Jack, ya que, o sea, yo estoy aquí, me imagino que Jack va a estar en la misma posición, pero yo estoy aquí para refutar cualquier cosa que me digan. Y me imagino que Jack va a hacer lo mismo cada vez que yo lo haga. Entonces, esa va a ser como la idea de contradecirnos y de buscar como la caída a esa religión que tenga cada uno. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la ciencia. Digamos que la ciencia llevó el hombre a la luna, ¿cierto? Como en 1964, 65, creo. Entonces yo le pregunto a Jack, si usted cree en la ciencia, ¿qué pruebas tiene de que el hombre verdaderamente fue a la luna? De que las fotos no fueron montajes. Y si fueron en el 65, que había tan poca tecnología, porque no han podido volver ahora que la tecnología está más avanzada. porque no han querido. No, pero es que yo ¿Y qué tampoco soy, Espera, espera, yo espera. soy más, Y ya que Jack habló eso de buscar la verdad en el ateísmo,
y, o sea, buscar la ciencia. Y yo, o sea, un amigo mío, que la ciencia es como una religión también, porque, digamos, antes decía, no, lo que Dios manda es ley, o sea, lo que Dios diga es ley. Entonces, con la ciencia como que pasa lo mismo, ¿no? O sea, si usted, digamos, por ejemplo, ¿cómo explico? O sea, si usted le pega a una pared, le va a oler. ¿Por qué? Porque así le dice la ciencia, entonces usted obviamente lo va a creer. Un ejemplo, ¿no? Entonces es como un tipo de religión la ciencia también. No sé. Es que se me olvidó cómo me lo explicó mi amigo, pero es algo por ahí. No, pero sí, es lo que estás poniendo regalo en este momento, que la ciencia, uno termina creyendo solo en la ciencia y siguiendo las pautas que dio la ciencia y entonces ya le tiene fe es a la ciencia. Yo digo Exacto, que el entonces, error, por ejemplo, explicando ahí el golpe de él, pues que ahí ya se involucra el tema de la física, se involucra el ujú, tema del cuerpo humano, de la reacción, y pues todo eso ha sido investigado por la ciencia. lo que Hasta pasa, ahí es cierto. lo que pasa es que es como todo. Yo digo que uno no debe buscar la verdad, sino mi verdad, o la verdad de Ragal y cada uno escoge como su propia verdad, me hago entender, porque la verdad no la tiene nadie, porque si vamos a hablar de ciencia, como dice Raga, tenemos que hablar de física, si vamos a hablar de física, entonces decía un viejito todo espelucado muy conocido que hizo la teoría de la relatividad y todo, nuestro caballero Albert Einstein, él decía que el tiempo es lineal y hoy en día, pues yo no, usted sabe que no somos nada matemáticos y es lo poco que uno lee, ya está la física y está la física cuántica, que ya hay pruebas Ujú. de la física Y cuántica. está la metafísica. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la física cuántica ha venido a refutar y a cambiar la mayoría de teorías de la física normal, porque ahora resulta que sigue la física cuántica, que tampoco está comprobada, ojo, que la mayoría de cosas de la física cuántica son puras teorías, como lo fue la teoría de la relatividad en esa época, que después descubrieron que sí era verdad, pero solo empezó como una teoría y como numeritos en el cuaderno allá del viejito despelucado ese según las teorías y las sumas matemáticas que dicen que las matemáticas son perfectas y todo, resulta que el tiempo no es lineal, que Bueno, pero es que podría ser, pero es que yo le hago una pregunta a usted, sí, hablando pues ya que nos fuimos por el tema matemático. ¿Usted es consciente de que uno más uno no es dos? no, no, yo no sé. Lo que me enseñaron Con en el eso se lo colegio pongo nomás de porque usted sabe que entre el uno y el 2 hay números infinitos. claro, Entonces ahí no se trata tanto del tema de lo que las personas o de las teorías que hayan creado, sino de lo que a nosotros nos hayan enseñado. Porque, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron la mayoría de la religión católica de niños, porque nuestros papás eran así, porque ellos fueron educados así, entonces como que se va transmitiendo. Yo me vi en una película llamada Mi nombre es Hans, no sé si la han visto también, que en una parte sí, que trata de, digamos, los islam, la Torre Gemelas y eso, en una parte eh, como que un profeta, o sea, como alguien que da misa, pero árabe, dijo que, bueno, dio un ejemplo de que o sea, la sangre derramada para el Islam fue una buena causa para que expanda la religión y eso. Entonces el protagonista le dice que en realidad el camino de Allah es la paz y no la guerra, sino que se confundió mal, se confundió la historia. Algo puede pasar así con el cristianismo, tal vez hayamos confundido algo que sea mentira. Sí, fue una mala interpretación. es que fue como todo, es que si, yo pues, como vuelvo y repito, no soy experto, yo que más o menos leo de todo tipo de religiones, más o menos tirando a menos, lo poco que no. La mayoría de religiones, todas las religiones hablan es de la paz, del amor, de amar al prójimo, de no hacerle daño a las demás cosas, pero es la interpretación que cada uno le damos. Era lo que decía ahorita Ragal cuando hablamos de la religión católica, de cómo fue que a nosotros, o no a nosotros, a nuestros antepasados, nos metieron la religión católica a todos nosotros, en la época de la Santa Inquisición y antes de eso.
¿Cómo nos la metieron a punta de palo? Que si usted no era cristiano, venga para acá, que usted es pecador y tiene que morir, o lo tienen que torturar y se termina convirtiendo, o se muere. Es que a eso es eso lo habíamos hablado otra vez, de que, por ejemplo, el libro o la parte inicial de la Biblia y todo eso fue escrita en arameo. Y las personas que la tradujeron a conveniencia. Muchas cosas serán verdad, pero yo digo, hasta que yo no sepa arameo y vaya yo a leer la Biblia, la original, yo no puedo estar seguro de lo que diga ahí es cierto. Pero Rágala, ahí no hay... Entonces yo porque, pero entonces yo por qué digo esto, yo digo esto es porque, por ejemplo, eh, o sea, nosotros nos dijeron desde pequeños, recién nosotros empezamos pues nos empezaron a educar. A mí me muestran una manzana madura que por lo general el color es rojo, ¿cierto? Pero resulta que a esa manzana, que eso es color rojo porque alguien le puso a ese color que era rojo. Si a ese color le hubieran puesto verde, todo el mundo vería el color rojo, pero sabría que, o sea, ¿sí me entiende? Cuando uno ve el color rojo, uno no diría es rojo, sino que es verde. ¿Por Sí, qué? es ¿Pero el por qué? nombre Porque que... nosotros nos dieron ese tono que tiene ahí, ese tono es rojo. Y bueno, entonces ya uno ve tonos parecidos y son rojos. Pero si uno le dicen desde pequeño, ese tono es verde, uno va a ver todo ese tono como color verde. ¿Sí me es que entiende? es lo Entonces yo digo mismo, que es más por es lo mismo el educación. tema. Claro, es lo mismo el tema del idioma. Usted aquí ve un azul y a usted le enseñaron que eso es azul y en Estados Unidos le enseñaron que era blue y no se parece al azul. Exactamente. Entonces, es Ujú. que es así. Por ejemplo, lo que usted decía de la Biblia, y es con lo mismo, y lo mismo pasa con la ciencia, y lo mismo pasa con los musulmanes, y lo mismo pasa. Es más, los musulmanes tienen una forma más inteligente de refutarlo, pues. Pero la Biblia, usted nunca va a poder leer la original, porque realmente los primeros libros que se escribieron en la Biblia fueron 300, 400, 500 años después de la muerte de Cristo. Entonces, ni siquiera el que lo escribió lo conoció personalmente. Que en la Biblia no hay ningún libro que diga fue escrito directamente por Jesús, que probablemente Jesús no sabía escribir, me imagino yo. Ujú. O mentiras que no, Exactamente. además que mentiras que no. Si lo vamos a ver de una forma, sí, de más que sí sabía escribir, porque si sabía leer, sabía escribir. Y dice en las primeras partes de la Biblia que él iba a las mezquitas a leer la Torá. De pronto sí encontremos cosas mucho antes a él, pero que hablan del Antiguo Testamento, más no del Evangelio, que él fue lo que enseñó. Bueno, pero si a eso vamos, usted dice, por ejemplo, que la Biblia fue escrita 500 años después de la muerte de Cristo. Entonces, Ujú. ¿cómo se escribió el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento pasaron siglos y siglos antes de Cristo? O sea, hablando de Yo la parte de digo, la Biblia, porque obviamente se supone que en esos momentos nosotros estamos en el 2020, que quiere decir que han pasado 2021 años desde la llegada, desde que llegó Jesús, ¿cierto? sí. Pero todo el mundo sabe que está esa época que la llaman antes de Cristo. Ujú. Entonces, ¿cómo sabían qué pasó en el Antiguo Testamento si eso lo vinieron a escribir después? Por lo mismo que las tribus Jesús de tiene poderes y no sabía escribir. Y Sí, ese sería probablemente no, como ilógico. pero ya escribimos que sí, oiga, hay gente que, como Goku tenía poderes y no, pues no era buen estudiante, no, Pero no, Goku no sabe nada que leer. ver. No, Goku eso es, Goku no, si casi no aprende a Goku no sabe ni conducir, leer ni escribir. Ni sabe leer ni sabe escribir. Goku no sabe ni conducir, que le Y se tocó terminó pegar. convirtiendo en un dios, para que vea. Ah, bueno, eso es irrelevante, es más lo que se O sea que comunica. el error fue nosotros haber estudiado. Ese fue el error. Aprender a son leer, como porque las cuando aprendimos. runas, bonitas pero huecas. Exacto. Porque es que en el momento que nosotros aprendimos a leer, a nosotros nos entró la curiosidad. Y cuando nosotros nos enseñaron a leer, todo lo queríamos leer. Ahora porque ya da pereza leer muchas cosas.
pero al principio uno aprendiendo a leer era tanta la goma que uno veía un aviso en la calle y uno lo leía, y todo lo que encontraba por ahí lo leía, así uno no entendiera muchas cosas. Entonces ese puede haber sido también el error, aprender a leer, Claro. si uno se pone Bueno, pues a entonces analizar un poquito. yo me imagino que el Antiguo Testamento lo escribieron años después cuando aprendieron a escribir, me imagino yo. Igual la escritura y el lenguaje viene desde el inicio de los tiempos, porque si no se escribía con letras, Exactamente. se escribía con dibujitos. Entonces se hacía que el caballito, que el cazadorcito, y por eso en las cuevas encontramos los dibujitos, ¿sí o qué? ¿Qué digo yo? Ujú. Bien, como hacen las tribus de nosotros, como las hacían las tribus de ahora años, como hacían las tribus de México, los de aquí, los Emberachamí, los de los Guayú de la Guajira y todos esos, contando historias. Entonces el patriarca le cuenta la historia a los otros pelados que vienen y fueron escribiendo y entonces empezaron a contar. Mi abuelo me contó que hace años hubo un diluvio y entonces no sé qué, se inundó, que si nos vamos a meter en este momento yo entro en el campo de soy un cristiano acérrimo y creo totalmente en la Biblia, ¿sí o qué? Si nos ponemos Ujú. a pensar, si nos ponemos a pensar, lo del diluvio pudo haber sido real. No, no lo de Espere, los espere, espere, animales. espere, espéreme, espéreme, Es espéreme. que el sistema educativo está re mal, o sea, por lo general en mi colegio nos obligaron a leer muchos libros que uno ni siquiera le interesaba y uno pierde interés por la lectura y ahorita a mí me dan un párrafo chiquito y me da mucha pereza leer eso. Sí, es que todo ha sido así como inculcado de cierta manera y uno aprende, por ejemplo, en el tema del colegio, uno aprende o uno se da cuenta después de que uno aprendió fue a las malas, porque si uno no ganaba un examen o algo, perdía el año y no sé qué. Digo que uno viene a valorar el estudio de verdad, es cuando uno empieza a estudiar lo que a uno le gusta, Sí, en temas de universidad, en temas de un técnico, de lo que sea. Cuando ya uno encuentra una pasión hacia algo, uno ya le gusta el estudio y uno quiere saber más acerca de eso, pero en el colegio básicamente uno lo que hacía era cumplir con lo que le pedían, simplemente para uno no perder el año. Obviamente habían materias interesantes que uno sí, pero en sí el colegio estaba más, era eso como una educación obligada. es que es lo que hablamos Y la que, vez sí, pasada. y que uno necesita un bachiller para un trabajo, que uno necesita un cartón para no sé qué, entonces como Ujú. que es obligado. Es que lo que pasa, Ragal, es que aquí somos corderitos, me hago entender. Entonces la educación es, vamos a enseñarles a todos lo mismo para que todos puedan ser, entre comillas, productivos y manipulables. Pero yo digo que la educación, así como hablamos en un podcast pasado, tiene que ser específica, que es muy duro, porque por ejemplo, usted tiene talento en parte artística, me hago entender. Yo tengo otro tipo de Sí. talento diferente. Y supongamos que Ujú. Santiago es re bueno en matemáticas y estamos en un salón y se enfocan solo en enseñar matemáticas y se está perdiendo todo el talento que usted tiene para el arte, que era lo que pasaba antes. Por eso antes habían pintores magníficos y escultores magníficos, porque ellos no perdían tiempo en estudiar otras maricadas, sino que se dedicaban simplemente a su talento y a lo que les gustaba y por eso eran excelsos y maravillosos. En cambio, nosotros aquí supongamos que todos son marranitos y hay un pececito, entonces los marranitos a todos les enseñan a estar en una cochera y el pececito siempre pierde el examen porque no sabe estar en una cochera, cuando lo que deberían enseñarle es a vaya al mar y aprenda a nadar y haga ese tipo de cosas que usted sabe hacer y en lo que tiene talento y disfruta. Ah, Se ¿quién lo cerró, que canceló? lo repita. Ah, lo Que lo canceló. repita porque se cerró. No sé porque no sé, se le había dado porque salimos al mismo tiempo, uno le dio y el otro lo canceló. No, yo no le di. Mero pedo. Eh, entonces, sí, es que eso, pues yo digo, cuando es en temas de educación, resulta que es que la educación sí es lineal. Eso sí es la propia teoría de la relatividad. Pero bueno, ¿cómo vamos todos por allá? ¿Cómo se encuentran? Que en teoría, excelente parcero. Estamos súper bien, gracias a Dios. O Gracias a sea, la fuerza. en sí la educación sí es lineal porque enseñan a todos lo mismo, pero lo que usted dice, pues si existieran como los colegios especializados
donde separaran a los niños por sus capacidades y que se especializaran en eso, sería mucho mejor. Obviamente, viendo materias pues también de temas, yo qué sé, de historia, de temas de literatura, pero digamos en el tema de aprender a escribir, aprender a leer, pues Sí, lo como básico, todas esas lo cosas básico. básicas que se necesitan, pero en sí que se enfocaran como en lo que en verdad les apasiona o para lo que tengan habilidad, porque por ejemplo a mí me puede apasionar el fútbol, pero soy re malo para jugar. Sí, sí, lo que Entonces, te iba a decir. pero resulta que soy re bueno en el baloncesto. Entonces me enseñan baloncesto y aprendo yo a disfrutar del fútbol, que es mi pasión, pero que no sirvo para el fútbol y me vuelvo jugador de baloncesto porque para eso sí tengo la habilidad. Bueno, Sí, creo que no yo, se repite el audio, entonces creo que lo voy a volver a decir que en sí el colegio está diseñado para memorizar y aprobar, más no para realmente aprender algo, por así decirlo. sí, esa estuvo profunda, Santiago, mejor dicho. Casi se Sí, le cae la casa, estuvo muy es que es verdad, cierta. porque es que por eso, y yo digo que por eso en parte está el tema de la universidad, porque en la universidad es donde ya la gente escoge lo que en verdad le gusta. Pero si uno se pone desde, yo qué sé, digamos desde sexto de bachiller, o sea, que los primeros 5 años pues sí sean como pues temas de básico, pero uno desde sexto de bachiller se empieza a especializar en lo que a uno le guste. Cuando ya uno llegue a 11 pues al grado, uno ya saldría como profesional en esa materia o en eso. Sería, yo qué sé, al que le guste el español ya saldría como licenciado en español a los 17 años Exactamente. Es que y cada uno a lo suyo. yo digo que los profesores de más que todos los de primaria deberían ser más como cazadores de talento, me hago entender. Voy a enseñarles lo básico, la matemática básica que tienen que aprender para la vida, a leer, a escribir, a los comportamientos sociales. A mí me parece que, aunque uno diga que no, la ética termina siendo una materia pues como necesaria para que los pelados aprendan cómo comportarse en sociedad y tal cosa, pero ir mirando. Pepito Pérez es muy buen dibujante, le gusta el arte, tal cosa, lo voy a recomendar para tal colegio que es especialista en arte. A este le gustan los carros, se ve que le gusta como la mecánica, esos talleres así, lo voy a este colegio que es especialista en ese tipo de cosas. Me hago entender cómo empezar a dividir gente así. Bueno, volvamos al tema. Entonces estábamos diciendo que los No, judíos no, no, habían no, no, espere, escrito, espere, digamos, espere, porque es que esa parte la vamos a enlazar al tema de la religión, porque en la sí, religión sí, pasa lo mismo. En la religión, porque las personas hasta cierta edad eh, son pues de la religión que le inculcaron en la familia, pero por lo general después de cierta edad ya deciden irse por otro camino, por lo mismo, porque están cansados de algo que nunca les preguntaron si ellos querían. Entonces digo que en la religión debería ser lo mismo, en la religión deberían ser libres. Un niño tiene la capacidad también de decidir, o sea, lo pueden llevar a misa y eso, pero no lo tienen que bautizar. Y un niño puede, o sea, los niños son muy curiosos y el niño también puede decir, papá, mamá, yo me quiero bautizar, yo quiero pertenecer a esta religión. O no me gusta, entonces si no le gusta, listo, no se lleva. ¿Sí me entiende? Como mostrarle también caminos, no de porque es que toca así y si no hace la confirmación, entonces no le doy el celular o yo qué sé, porque muchas pero veces ha ¿sabe qué? pasado de esa manera. O por Yo ejemplo, le por el comento, tema del matrimonio, mucha gente se casa por la parte civil porque si se va a casar, digamos, por la parte católica, porque una de las dos personas es católica, pero la otra no. Si se van a casar, entonces ya lo ponen que hacer, que tiene que confirmarse, que tiene que hacer la primera comunión y que no sé qué, porque si no, no los dejan casar. Entonces siempre son ujú, siempre son como obligando, como que es que toca así porque toca así. Y pero es digo que que ahí es mira, donde la algo, gente se cansa. por ejemplo, a mí en ese caso a mí me parece más algo cultural que religioso en ese sentido, porque a mí en mi casa me enseñaron que existía Dios, es más, yo de mi bautizo no me acuerdo, a mí me bautizaron bebé, entonces fue una decisión que tomaron por mí, pero yo no puedo decir que a mí, yo antes, yo en mi adolescencia si fui a misa, fui en 3 oportunidades, Ujú, me hago entender, yo nunca sí. supe fue que en mi casa mi papá me dijera es que tiene que ir a misa el domingo
como le pasó a un primo mío que él como se crió con mi abuelita y mi tía, a ese sí se puede decir que lo obligaban todos los domingos para misa, que la católica, a mí no, yo no voy a decir que no, a mí me llevaban a la procesión, pero nunca me decían, venga, que tiene que ir, no, vamos a ir a la procesión, vamos. Y muchas cosas las aprendí, por ejemplo, yo soy alguien que mantiene con Dios en la boca. Usted ve que yo todo, bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, me Dios le pague, pero es algo más cultural, algo que uno ve desde chiquito, que todo el mundo le hacen un favor y mi Dios le pague, muchas gracias. Es que eso yo también digo que, o sea, en primaria tenían que enseñar lo básico y en bachiller no. Pero digamos, también en el colegio enseñan cosas tan innecesarias que deberían reemplazarlas por cosas innecesarias. Por ejemplo, de qué me sirve despejar X o saber en cuándo llegó Cristóbal Colón. O sea, si uno quiere ser profesor de eso, pues ahí sí que lo aprendan. Pero los que no, pues deben sustituirlo, digamos, primeros auxilios, educación sexual o algo así. Esas son importantísimas. Primeros auxilios, educación sexual es algo pero educación sexual Totalmente de bien, no, acuerdo. no ir a educación sexual bien, profunda, que le enseñen todas esas vueltas. Lo mismo que primeros auxilios, cosas súper necesarias. Los veo un poco duros. Salimos de party hoy, dale. Salimos de party hoy, dale. Así de ruta. Los veo un poco re duros, así que dale. Así un paso, viste. Naye. A este sí lo dejarán entrar a una discoteca. No, toca mañana porque hoy no. Hoy es Y le viernes y el llamo. cuerpo lo sabe. Y el cuerpo sabe que hay que Sí. dormir porque mañana hay que trabajar. No, pero ese no lo dejan, con esa vocecita se no lo dejan entrar a una discoteca, parce. Pero era niña. No era Era una niña, era niña, niña. para mí era un niño. Claro. Parte, hay toque de queda, joven. Toque de queda en Bogotá, que son desjuiciados. Acá no. Aquí ya nos Acá, soltaron, aquí ya, acá estamos esmelos. ¿Para aquí dónde es? estamos, ¿Para dónde hay que ir? aquí ya nos sentamos con el coronavirus a tomar. Que hay panchar. Ah, Oiga, no, mentira. ¿qué estábamos diciendo? Ya me olvidó, me fue la idea. No, ya retomé ahora sí en lo que estábamos. No, estábamos hablando de de que a mí me parecía algo más cultural que tanto, en mi caso, más que obligado, fue algo más como que aprendí de la cultura de mi ciudad, pues, o de mi ambiente en el que crecí, pero a mí nunca me dijeron así. Es más, yo me vine a confirmar cuando me casé, como usted decía, yo no me había confirmado, yo hice mi primera comunión porque a mí me preguntan, ¿usted quiere hacer la primera comunión? Y Pero, como yo veía pero que yo a le, todos pero mis amigos yo le pregunto, comuniones fiesta, pero yo le pregunto, si a usted no le hubieran dicho que se tenía que confirmar, igual lo hubiera hecho no, para no lo poderse veía casar. necesario. Es exactamente. Que yo no, A eso es lo que yo me refiero. es que yo nunca vi necesario, yo veo necesario la búsqueda de algo más. Lo veo Es, necesario para mí, no para los demás, sino para mis necesidades espirituales, energéticas y toda esa vaina. Yo lo veo necesario para mí, entonces yo nunca he sido yo tengo que hacer esto, no, yo busco porque quiero buscar. Yo porque tomé una decisión y no fue obligado tampoco, yo lo hablé con mi esposa, hablamos, cuando éramos no, ella sí es muy cristiana, ella sí le gusta que la misa, ella sí le gusta todas esas cosas. Entonces, como yo no estoy ni en contra ni a favor, le gusta, se quiere casar por la iglesia, casémonos por la iglesia. Un requisito para confirmarme, me confirmo y sale, no pasó nada. Porque igual, confirmarme o no confirmarme no va a hacer que yo deje de creer o que crea más. ¿Qué onda, amigo? Dale, una parte ahí, una clandestina ahí en Villa Fiorito. Por ahí, ¿viste? Oh, chill. Están re duros, dale, hermano, maricones. No, mentira. Dale, hermano, vení a la party. Acá te estamos esperando con los pibes y las pibas. A ver si ahora te sí, Pero sí es me niño. demoro, Si es papi, me niño, si es niño. demoro. Si es niño, se llama Dante. Dante, pues me Que, demoro, que, que, papi, me que, demoro. que, Desde Medellín allá me demoro. que maricones, no mentiras. Uy, que hay para la mente, socios. Uy, niño, que hay para la cabeza, rótelo.
Papi, pero Perdón, partí la cabeza, Cucho. aquí para la Allá en cabeza, champú. Venga, pero en Villafiorito allá no es Maradona, Cucho, estamos hablando con un famoso, de un barrio famoso. Ya salió el viejo Diego Armando. Pero es que él ya está con Diomedes en este momento allá en el party. Están en el party con Diomedes, ¿sabes, hijo de puta? Están en el party y ya están todos parados. Son tan bravos. Saludos de Colombia, perritos. Uy, Esto de niño, la otro. religión, ¿de qué están hablando? Que hasta ahora llego y quiero integrarme al tema, perros. Parcero, Parcero, vea, puedes va- Sí, cuéntele usted. Marcelo, estamos hablando de todos los tipos de religiones, de las creencias de cada uno, estamos refutando, no estamos refutando, estamos defendiendo, no estamos defendiendo, hablamos de todo lo que tenga que ver. Le empiezo preguntando, ¿usted en qué cree? ¿Cree en Dios? ¿Cree en el diablo? ¿Cree en Alá? ¿Cree en Buda? Cuéntenos usted qué ¿Qué religión religión sigue. Eso. Me hizo acordar al niño ese paisa que decía, ¿qué más? Como la energía. Si tienen marimba o no. Pero ese era de acá de Medellín, ¿cierto? Porque yo vi el de Sí. Bogotá, yo me vi ese y había uno de Bogotá que se estaba grabando y que decía que no, que aquí en no sé dónde y salían dos manes corriendo y tres que es que, uy, marica, me van a robar con orreas. Y él sale corriendo y los otros dos manes detrás, que está mostrando que es que pues, la juventud de cada ciudad. Y el de acá de Medellín era ese del niño. Dios, yo personalmente, parceros, yo creo en Dios, yo soy cristiano y, Perfecto. y sí, yo vivo con la idea de que hay algo después de la muerte y yo creo, amo y pues muchas cosas como todo cristiano, pero pues uno es imperfecto, ¿no? Y trata de hacerlo mejor. Esa es la Perfecto, actitud. un cristiano acá lo necesito. Muy bien. Pero entonces ¿Y cree que hay algo ustedes más allá. qué creen en algo o algo? Yo sí, en mi caso sí. Perfecto, porque entonces usted cree en algo después de la muerte, me imagino que debe ser como en el tema de la resurrección y de pues del cielo y del infierno, debe ser algo así, ¿cierto? Me imagino que está más enfocado en esa parte. Pues cuando hablando de temas después de la muerte. Pero yo le Ya, ¿en contesto, qué? yo en qué creo después de la muerte. No, bueno, repítale a él qué practica usted en este momento, Yo practico la religión de Star Wars. la de No, no, Star Wars. no mentira, fuera de recocha, voy a ser sincero, yo me considero cristiano, yo creo en Dios, la verdad yo creo en Dios, eh, creo en la palabra de Cristo, pues no en la palabra, creo como en las enseñanzas de Cristo, porque la palabra en podcast anteriores llegamos a la conclusión de que es muy bonita, que es muy filosófico y todo, pero realmente es más fe decir que la escribió él a que literalmente la escribió él. Entonces, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero yo molesto diciendo con lo de Pero no Star es tan Wars. practicante. O sea, es cristiano, pero no practicante, pues en cuanto a temas de las misas, de cultos, No, de todo eso. soy practicante personal. ¿A qué me Ya, sí, refiero? sí, sí. Yo en mi soledad oro, hablo con Dios, cuando me siento mal trato de tener una comunicación espiritual, porque como le decía ahora, yo desde muy niño soy muy inquieto en ese sentido y yo siento en mi interior una necesidad de buscar algo más allá, que era lo que yo le hablaba la vez pasada, no me acuerdo si era en podcast o en una conversación que tuvimos por ahí, que yo, por ejemplo, he leído sobre los musulmanes con ese sentido de ver qué enseñan, de ver si me gusta y de ver si de pronto esa es mi verdad. Ya hago entender. Lo mismo con el budismo, que hasta el momento de las religiones que más me han gustado en ese sentido han sido el budismo, sin dejar de creer. Yo creo en las combinaciones, por eso yo ahorita decía que realmente el fondo de todas las religiones es enseñar a amar, que es amar al prójimo, no hacerle daño a los demás, ser una persona noble, de cierta forma, me hago entender. Yo por qué molesto con lo de Star Wars, que es porque ahí todo el mundo es que la fuerza te acompañe, que no sé qué, y es lo mismo que uno le dice, que la mamá le dice a uno, mi hijo, Dios lo bendiga, que Dios me lo acompañe, que la Virgen me lo acompañe, que es una fuerza más allá, se llame Dios, se llame Alá, se llame Buda, se llame el nombre que tenga. Yo creo en esa fuerza, yo creo en esa energía que hay.
que es creadora, que yo digo que nosotros la interpretamos de forma distinta, sí, porque a nosotros nos enseñaron lo de Adán y Eva y resulta que lo de Adán y Eva era algo más metafórico porque la realidad es que nosotros venimos de la evolución, pero como tal la ciencia tampoco puede decir de dónde venimos, porque si nosotros vamos a hablar con un científico acá, él me va a decir, no, nosotros de dónde venimos, que nosotros de dónde venimos, venimos de los simios. Yo, sí, los simios de dónde salen. Vienen de tal animalito, y ese tal animalito dónde salió. La ciencia tampoco nos va a poder decir a nosotros de dónde realmente salimos y para qué estamos acá. El de la costa era el chino diciendo, uy, esa burra que lamerle ese coco y algo así todo raro. Hola, me gustaría saber qué hacen para atraer a otras personas a que también crean y sean buenas personas creyentes en Cristo y creyentes en Dios. Parcero, nada. Carajo. La Yo no verdad, hago nada. nada. ¿Por qué? Porque no hago nada, porque eso es una decisión personal. Si a mí alguien viene y me pregunta, como estamos haciendo hoy, yo en qué creo, yo le comparto en lo que creo, yo no lo voy a obligar nunca, porque eso sería devolvernos millones de años atrás donde nos obligaban a creer lo que queríamos, lo que ellos querían que nosotros creyéramos. Entonces, yo no, nada, absolutamente nada, cada cual tiene su pensamiento y su creencia, y me encanta que otras personas sean de diferentes religiones. A mí me encantaría que en este momento acá hubiera un budista, un shintoísta, hubiera un coso para aprender de los demás. Decía Mahatma Gandhi, por ejemplo, que él era budista, que a él le encanta nuestro Cristo, mas no le gustan los cristianos. Pero mire que yo creo que que sí es bueno como predicarlo, o sea, eso es personal, pero como que es bueno predicarlo para contar a la misma gente para ver si le gusta o no. En mi caso, yo vengo de una familia cristiana y yo estoy feliz con mi creencia, me siento bien y vivo en paz. Y sí, la verdad es que yo trato de hablar yo trato de hablar con otras personas con Dios para que pues la gente, yo conozco mucha gente que no cree y eso, entonces para que ellos vean ese camino, pero si ellos deciden otra cosa, eso ya es decisión de la gente, ¿no? Bueno, ahí David sí podríamos estar hablando un poquito, sí, yo porque yo soy un poquito más opuesto en temas de esa creencia y también porque, por ejemplo, o sea, lo de predicar está bien, pero para mí predicar o hablar acerca de Dios es lo mismo como hablar de cualquier otro tema. Me explico. Por ejemplo, yo quiero hablar con Jack, le quiero contar cómo estuvo mi día, pero Jack no me quiere escuchar porque le está cansado. Entonces, ¿yo para qué voy a empezar a contarle cómo está mi día si él ni me va a prestar atención? Yo digo que pasa lo mismo con la predicación. La predicación no está mal, pero yo digo que uno debe hacerlo con la persona que esté dispuesto a escuchar, porque a no todos les va a interesar. Entonces uno como pues, uno queda con la satisfacción de que uno listo, uno le contó lo que uno pensaba, pero pues de pronto puede estar incomodando a la otra persona y yo digo, y pues en la parte de lo que yo creo, de mis creencias, está es como en eso, como en uno no sobrepasar como los límites de la otra persona, como dicen por ahí, mi espacio llega hasta donde empieza el de las demás personas. Entonces van a haber muchas personas obviamente que van a querer escuchar eso y que les gusta escuchar predicar y no tiene que ser precisamente a un padre, a un pastor, que les gusta que las personas hablen de Dios, pero van a haber otras personas que simplemente no les interesa, entonces se vuelve como hostigante, por eso es que molestan tanto el tema de los testigos de Jehová, y por eso es que hay tantos memes en este momento de que hace un año no se ven los testigos de Jehová por el tema de eso y no sé qué, porque ellos son tocando la puerta y siempre y muchas veces reciben rechazo y en otras veces no, pero yo soy más de decir de que si uno quiere algo, uno busca, o sea, obviamente a veces hay que guiar a las personas para que lleguen porque no todas saben el camino, pero yo digo que eso es más como de que cada quien debe tomar la decisión de hacerlo. Es como yo Ya que hablan de eso, hay algo muy fastidioso que es, digamos, las señoras que supuestamente son de Dios y el amor y la paz, el amor por el prójimo,
y son las primeras en echarle carreta a uno. Cuando lo ven en la calle, si ve a unos gays, eso les dice, ay, que no, que, o sea, son las que más juzgan esos tipos de personas, que por lo general son mujeres, y dónde quedó el amor al prójimo y todo eso. Venga, si alguno de ustedes dos es un cristiano, yo asumo, uno sí, pero el otro no sí. ¿Ustedes qué piensan de confesarse a un padre? O sea, según las escrituras, eso, el único que perdona a Dios el pecado es Dios. Entonces, ¿un padre puede perdonarlos? Yo tengo una respuesta, pero no sé si es la correcta, ahorita la socializo. Bueno, Que la voy a responder correcta. las dos cosas. Espere, voy a responder yo las dos cosas y luego Jack también, porque eso se está poniendo interesante. La de Santiago, totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que se sienten orgullosas porque fueron a misa, pero son unas porquerías de persona el resto del tiempo. Entonces, pues es como ilógico eso. De decir es que yo voy a misa y no sé qué, pero son unas porquerías de personas, no están haciendo nada. Y en el tema de David, para mí la respuesta es muy sencilla. Se supone, en el tema, cuando hablando de los cristianos, pues ya saben que yo no lo soy, se supone que Dios lo escucha a uno. Y como dice Jack, él está en su rinconcito, en silencio, está allá en su mundo, está hablando con Dios y Dios lo está escuchando. Dios, no, Dios, según pues la religión, nos conoce, Dios sabe lo que hacemos y Dios sabe cuándo pecamos y Dios nos escucha y se da cuenta sin necesidad de nosotros decirle cuándo estamos arrepentidos, cuando hicimos una cagada y nos arrepentimos. Y eso no digo que no hay necesidad de contárselo a nadie, porque Dios nos está escuchando, o así lo veo yo. Y más que uno, porque le va a ir a contar algo a alguien que puede ser hasta más pecador que uno, no todos, porque hay padres que sí son muy entregados a la religión, pero yo digo que no hay necesidad, yo digo que eso hablarlo con Dios, uno solito se puede confesar, uno solito se da golpes de pecho cuando sabe que hizo algo mal. Así lo veo yo, y no hay peor penitencia. O sea, para mí un pecado no se va a solucionar con un Padre Nuestro. Para mí no hay peor penitencia de uno saber que hizo algo mal, que hizo sufrir a una persona y le queda a uno ese cargo de conciencia. Ahí automáticamente uno ya está pagando la penitencia. Exactamente. Bueno, escuchemos el otro y yo ya les contesto las dos preguntas. ¿De dónde son? De Medallo, papá, De Medellín, Colombia, parcero. al mundo. Ahora, Ya metimos aquí reggaeton, ya ahí me pucha. No, le contesto a Santi. Santi, yo soy de los que opino en mi forma de ver la religión, que yo soy cristiano, más no religioso, digámoslo así. Que para mí Jesús se vive, más no se habla. ¿En qué sentido? Porque, como dice usted, mucha gente la gente chismosa, es que la gente vea, la gente tiene que querer a la gente, no tiene que no sé qué, el prójimo, esto y aquello, y llegan a la casa. A mí me pasa mucho eso en mi familia. Específicamente lo digo con mi madre y mi abuela, que ya son cristianas de ir todos los fines de semana a una iglesia cristiana y todo eso, y después a regar el chisme por la familia, todo lo que pasa, a juzgar al uno y al otro. Yo digo, Jesús se vive y se demuestra. ¿En qué sentido? Usted no tiene que venir a predicarme a mí. Yo, con el solo hecho de yo saber que alguien va a una iglesia cristiana, sí o qué, no me predica a mí, pero yo en mi trabajo veo que esa persona que va a una persona cristiana, yo nunca la veo hablando mal de nadie, yo nunca la veo haciendo daños al prójimo, haciéndole caer la culpa de algo que se hizo a otra persona por culpa de ella, no haciéndole daño a nadie más, perdón, yo ya sé que esa persona es un buen cristiano en ese sentido. Y una cosa es ser buen cristiano y otra cosa es ser un perfecto cristiano, que eso nunca va a existir, porque bien o mal, seguimos siendo seres humanos y siempre nos vamos a equivocar. Pero uno lo que debe ver es el esfuerzo de lo que hace la persona. Entonces, yo digo eso, la religión, la que sea, los budistas, los hinduistas, lo que deben hacer es imitar a su profeta, más no tienen que estar, bueno, es bueno hacerlo, como decía Ragat, al que lo quiere escuchar y al que quiere aprender, pero no debe estar imponiendo lo que se está, sino demostrando lo que se vive y lo que se siente, ¿sí o qué? Y le contestó a David que lo mismo que dijo Ragal, usted se puede estar confesando contra un man
no todos, ojo pues que no es todo, sino, y no quiero estereotipar a todos los curas, solamente es una probabilidad. Vos te le pudiste confesar tus estúpidos pecados o nuestros estúpidos pecados de decir, es que me robé una manzana, es que hablé mal de mi tía, o de pronto fui infiel, o así, mientras se lo estás diciendo a un padre que probablemente, o probablemente no, que pudo haber sido ese en específico, haber acabado de violar 3 niños. Entonces, para mí el perdón viene de Dios y viene del comportamiento y de lo que decía Ragal, de lo que yo estoy sintiendo. Pero vea que yo soy de los que opina con respecto a lo que digo a Santiago, o sea, cristiano carnalmente, o sea, es así, todo se ve por los frutos, dice la escritura, el fruto del Espíritu Santo. Cuando uno dice que es cristiano, pero en verdad es una mala persona, eso es carnalmente, o sea, eso no está haciendo nada. En cambio, uno tiene que ser buena persona espiritualmente, que uno vea los frutos. Eso sí es un buen cristiano. Pues, David, ahí sí me gustaría que me explicara algo, porque, por ejemplo, o sea, le voy a poner un ejemplo y me dice entonces, digamos que yo soy cristiano, ¿cierto? Pero yo soy un sicario y yo mato gente. Lo estoy haciendo de forma carnal, pero espiritualmente yo estoy tranquilo. ¿Sería un buen cristiano? Me gustaría que me respondiera esa pregunta. Yo también le quiero responder. No peleen. Ahí está, no peleen. El Señor no querría esto. Así que nos calmamos. Tranquilito. Paolo, no es una pelea, estamos debatiendo. Eso es un debate porque, o sea, como lo explicamos al principio, si a mí me dicen cosas buenas de Dios, yo voy a decir cosas malas. Si a mí me dicen cosas malas, yo voy a decir cosas buenas. Se trata es de eso, de hacer un buen debate acá. Posiblemente no lleguemos a ningún acuerdo ninguno, porque cada quien va, o sea, acá no es para transformar, para convertir a nadie, simplemente son puntos de vista y eso es lo que estamos compartiendo. Es que el tema es que hay unas mujeres acá, creo que en todo lado, que digamos tienen su librito, su Biblia en la mano, pero digamos, ven a una pareja de gays, ellas son digamos, le dicen sí el amor y los ve a los gays, ustedes tienen que seguir el camino de Dios, ustedes no se van a ir al cielo por eso y es muy fastidioso. Y así con cada tipo de persona que sea diferente, por así decirlo. Y en lo del padre, o sea, un hombre no necesita confesarse a otro hombre. O sea, uno se confiesa a Dios y perdona el corazón. Y lo que dice Ragal, uno ya siente la penitencia de tener ese cargo de conciencia. Pero pues también conozco a personas cristianas, sobre todo en mi familia, que son de hacer ayunas, o sea, son súper religiosas, pero me parecen tan malas personas. Por ejemplo, al hijo lo echaban cada vez que se les antojaba y literalmente iban a crear una pirámide y iban a meter a mi familia y ellos dijeron, no, no me meter en pirámide. Oiga, pero Santiago está de una profundidad hoy. Pero pero me tiene sorprendido. Pero, Me o transformó el sea, corazón. sí, yo no sé, pero debería empezar a escribir historias para la Rosa de Guadalupe, pero es que está entregado. Yo creo que le Sí, tocamos el tema que quería hablar. quería hablar, claro. A ver, No, Jack, yo que no, 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 ni en broma, ni en broma. Eso no, o sea, ese tipo de cosas por eso se considera un pecado mortal. O sea, ese tipo de cosas está prohibido en todas las religiones, tengo entendido yo. Y otra cosa es arrepentirse y buscar la redención. Eso sí ya es otra cosa. Pero si usted no se arrepiente y si usted ha cometido ese tipo de cosas, no, usted no es un cristiano, ni carnal ni espiritualmente, nada. A eso se perfecto. A ver, refiere algo. yo sabía que ese audio era la respuesta de él, pero quería que Jack me la diera primero. Pero Bueno, entonces yo le doy la. ahora voy a dar otra y Jack me responde esta y que también David me la responda. Listo. Entonces, eso es un pecado mortal. Y él habla del tema de la redención y el arrepentimiento. Entonces, yo soy un cristiano en cuanto a, pues, yo creo en Dios y todo eso, y yo le reo a mis balitas para que al que le vaya a dar lo mate, porque yo soy un sicario, pero soy creyente. Entonces yo soy malo toda la vida. Cuando ya sé que me voy a morir, me arrepiento de corazón de todo lo que hice, porque sé que fui una escoria en la sociedad
¿Tengo redención? ¿Me termino yendo al cielo? ¿O qué pasaría en ese caso? Porque yo me estoy arrepintiendo de corazón y siempre fui creyente, siempre le recé antes de asesinar a una persona. No, lo que Entonces pasa ya es que que empiece. a ver, yo lo veo desde el punto de vista profundo, seamos psicológicos, y es, primero, el hecho de que le rece a la bala no quiere decir que va a pasar, es que es tan simple y tan complicado como esto, que es que la fe no es religión, la fe no es cristianismo, la fe no es budismo, la fe no es musulmán, la fe no es nada, usted le puede tener fe a todo y la fe mueve montañas y no necesariamente tiene que ser religión. Por ejemplo, yo tengo fe que mi turno va a estar hoy tranquilo, así yo no sea cristiano y mi turno sale tranquilo porque le meto energía positiva. Me hago entender. Entonces, yo le tengo fe a hacerle la brujería al muñequito, que con el muñequito yo le voy a hacer daño. Es lo mismo, yo le tengo fe que si yo le rezo a la bala, la Ave María y tal, voy a matar al man. Pero Entonces, entonces eso es lo eso que mismo pasaría con la medicina, que hay sí, personas que se toman las pastillas y no se curan y otras que sí les funciona porque tienen porque fe en tiene. en la medicación. Exactamente, es lo que yo digo. Y la fe no tiene nombre. El hecho de que yo esté diciendo, Virgen del Carmen, bendecime esta bala para matar a otro, no quiere decir que la Virgen del Carmen se lo está bendiciendo. Es la fe que usted le está poniendo a eso. Hay gente, como dice usted en medicina, que tiene cáncer y tiene tanta fe que se cura tomando agüita de valeriana, pues, o de alguna rama que Un le digan ejemplo, eso, sí, sí. curo a fulanito de tal, y se cura. Entonces, es la fe no quiere decir que esté viviendo. Yo puedo Pero tener fe en que entonces si eso yo es mato fe, en la vida, pero entonces eso es fe o eso es psicología que uno se mete. eso es energía. Pero todo es psicológico, ¿no? No, porque usted con la psicología, es que eso es energía, porque usted psicológicamente no se va a devolver el tumor que usted tenía. No, pero yo con mi psicología digo, o sea, usted dice, por ejemplo, que usted va a tener fe en esa agua de valeriana para curarse el cáncer. Yo psicológicamente voy a decir, esa agua me va a curar el cáncer. No viene siendo lo mismo. No, es energía, porque es que si usted dice, ¿será que es solo, para mí es energía, es eso? Porque yo puedo decir, el agua de valeriana me va a curar, y lo puedo Espere, decir, pero por dentro estoy pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Es espere que convicción. nos van a matar si no escuchamos los audios. Hágale, hágale. No, papi, si tú eres un sicario, tú no puedes creer en Dios. O sea, tienes que decidirte. Sí puede creer para que le salve luego. Pero ¿cómo que va a querer salvar luego? Claro. entonces no es un sicario Me, bueno. Si me eres un gusta sicario, eso, tienes que ser malo, pero malo, malo. No puede ser me malo y gusta bueno. eso, Medio. Pues, coño, medio no puede ser. me gusta eso. Mira que ellos armaron el propio debate. Sí, Nos están sí. escuchando y armaron el propio debate. Es que de eso se trata. O sea, no se trata acá de llegar a ningún acuerdo, se trata simplemente de dar puntos de vista. Yo le contesto a Roybal por qué nosotros ponemos así, por qué decimos que sí pasa, porque en Medellín, en la época de Pablo Escobar, todos los sicarios eran devotos de la Virgen del Carmen y se veía mucho que antes de ir a matar a una persona le rezaban a la bala para ir y matar a la persona, o se veía mucho el sicario que usaba múltiples escapularios en Rezos su cuerpo, y múltiples rezos. escapularios en su cuerpo y rezos para que no les pasara nada, y no les pasaba nada. Y dice el mito, que mucha gente dice que es verdad, que el día que se les caía un escapulario o se les perdía algún escapulario, ese día los mataban. Hay una película sobre eso que se llama La Virgen de los Sicarios. Véasela. Muy buena, Hay otra muy recomendadísima. recomendadísima. Hay otra serie que también es una película que se llama Rosario Tijeras, donde el hermano de ella es un sicario y usted en la película lo ve rezándole a la bala, lo ve Incluso, no, rezándole a espéreme, verá, incluso le tengo la oración que ellos dicen, que es, si ojos tienen, que no me vean, si manos tienen, que no me agarren, si pies tienen, que no me alcances. No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares, amén.
Eso es lo que yo me refería, que es que son creyentes, pero son malos. Son malos Pero, ¿sabes? carnalmente, pero sí, pero tienen la fe de que ellos, porque ellos tienen que hacer ese trabajo sí o Es sí. que, pille, con lo que usted dijo, yo me hago los exámenes de conciencia a la hora de confesarme, para tener una buena confesión, y una parte de ahí, parte de esto de que los pecados mortales, si usted mata usted tiene que hacer algo bien por esa familia a la cual usted le ha hecho daño, no volver a hacerlo, arrepentirse de corazón y seguir el camino de Dios. O sea, eso es lo que yo tengo entendido, y que sí, si me equivoco, no sé, pero es complicado, pero a la vez es complicado. Escuchamos el otro de una vez y ya les- Veo Ragal, no me humilla el chino. Dejo calladito. Ley de No, atracción. no, Santiago, usted sabe que es joda, usted sabe que acá hacemos bullying por todo, Sí. solo joda. Sino que a mí me gusta eso, a mí me gusta Mijo, ponerlos a pero pena. ese niño que hay por ahí atrás tienen que estar durmiendo a estas horas porque son las 2:09 de la madrugada. En España. 2 y Ay, entonces, ¿para 9. qué entonces, ¿para qué me dices que lo diga? Después que siguen peleando por allá. Por allá salen severa pelea. Mujer, aquí Oiga, apenas pero son sí, noche. acá son las 8 de la noche. ¿De qué parte están hablando? Porque acá son las 8, pero es que por ahí siguen en el debate. Están en España. No, pero es que con ese acento. Pero yo escuché al fondo, como están discutiendo entre los dos, él dijo que era hora de España. Nosotros Ah, queremos ya. Venga, yo le contesto, yo sigo mi idea, voy a seguir contestando esa para empatar a lo que le dijo David. Va. ¿Qué pienso yo? De pronto el perdón sí lo haya, me hago entender, sí obtienes el perdón, pero no obtienes los beneficios. Si uno va a creer en todo eso, me imagino que hay un purgatorio, que hay muchas cosas o formas de pagar lo que se hizo en esta vía aquí en este momento. Me hago entender. Entonces no quiere decir que el man mató gente, vinieron y le dispararon ahora, lo mataron y en ese momento me arrepiento total y absolutamente de todo lo que hice, entonces perdóname Dios si voy directo al cielo. Yo me imagino que debe haber algún proceso. No estoy diciendo que sea verdad y tampoco que vaya a ser así de sencillo. Eso depende de lo que cada persona crea, ¿sí o qué? Sí, puede ser también. Entonces, eso es como, sí, viene para el cielo, se arrepintió, está muy arrepentido y veo que es verdad y veo que en su corazón quiere cambiar, pero fue a último momento, entonces venga para acá, se me queda aquí unos 300, 400 años por cada persona que mató y ya después miramos si se gana la ida para el cielo. O puede ser, es que eso es como tan, eso me encanta este tema, lo bien, eso es como tan místico como decir, te voy a revivir en otra parte a ver si esa vez si la vive buena y se gana el cielo. Es que es demasiado extenso ese tema y según las religiones, pues lo que hay después de la muerte, cada religión tiene su manera de verlo también, entonces por eso es muy interesante y siempre va a ser muy interesante tocar esos temas, pero hablar pues cuando se trata de hacer debates, pero pues debates de personas que entiendan eso, que es un debate, que no terminen ofendidos, porque pues esa no es la idea, y muchas veces me ha pasado que personas terminan ofendidas simplemente porque yo les pongo la oposición a lo que me dicen, pero es porque a mí me gusta el debate y por eso estamos armando estos shows, porque siempre terminamos haciendo debate de cualquier tema que estemos haciendo, porque esa es la idea. Nosotros estamos hablando desde España, Madrid. ¿Ves? Lo que yo no sabía de qué parte eran ustedes. Estamos jodidos con el toque de queda. Nos cierran los garitos a las 9 de la noche. Este sí es el propio español. Este sí habla el propio español. No, acá lo que hay en ese momento es esa ley seca de que no pueden vender licor, pero el toque de queda sí lo quitaron. Pero sé que en España sí está muy jodida la cosa. Y todavía está haciendo mucho frío, ya mermó un toque. Pregunto para que me contesten ahí. Sí, porque en enero también estuvo fuerte. Que piden diezmos. Por ejemplo, en la que les dije ahorita, de que tengo unos familiares que son muy creyentes, muy religiosos, pero son malas personas. Como cuando echan al hijo o crean una pirámide y eso. Ellos, o sea, están en la iglesia y la iglesia les pide diezmos y ellos están en un porcentaje del saldo, como el 10%, algo así. O sea, ¿qué opinan de ese diezmo? O sea, ¿ese dinero va para el dueño de la iglesia o qué? Bueno, yo le voy a explicar ese dinero para qué va.
Yo no sé si usted conoce a una pastora, que es la pastora Soraya, la puede buscar creo que está en Twitter y creo que está en Facebook. La pastora Soraya, ella dice que el diezmo es para que los ángeles construyan nuestras casas y obviamente ellos necesitan recibir un sueldo. Ahí está la respuesta. Busque a ¿Yo la qué opino? pastora Soraya. Yo, yo qué opino del diezmo, que yo no lo doy, yo no lo manejo, yo no lo daría, yo no lo haría. Pero hay gente que lo hace con tanta fe. Te lo digo porque yo tengo una tía que ya da el diezmo y no falla con ese diezmo. Y es Sí. muy extraño porque ella me hablaba en estos días de las finanzas y a ella se le multiplica la hijueputa plata y no sabemos cómo. A Me ver, hago pero es que entender. pasa, Pero ella lo dice, es que ella lo da con fe. Ella me dice, es que a mí no me importa si eso se lo va a beber el pastor o el líder de la iglesia o si el cura se lo va a comer en prostituta. No, yo lo estoy dando porque yo creo en la Biblia y en la Biblia dice que darás el 10%. Ella me dijo el versículo, no tengo ni idea. Y no he pasado por esa parte. Yo creo que pasé y creo que lo medio lo recuerdo por allá que sí. Y yo lo digo y yo lo hago por obediencia a él, no al pastor. Y yo lo doy con tanta fe y verdad. Y ella dice, yo hay veces necesito plata y ya no tengo plata y me resulta así, me dicen, tome le regalo o mire que le acabo de llegar esta consignación y tome le doy esta mitad, pues cosas que no tienen bueno, pero como ahí vamos a hablar de la parte lógica, ya hablando seriamente. A Sí. ver, obviamente, una iglesia, por más que sea iglesia, una iglesia consume cosas. Una iglesia Sí, también también paga servicios, una iglesia sí, también paga impuestos, un padre también debe comer, obviamente. sí. ¿Qué es lo que sucede que pienso yo? Si nos ponemos, espéreme, déjeme explicar esa parte. Ajá. ¿Qué es lo que pienso yo? Son muchas las personas creyentes que dan el diezmo y el diezmo es exactamente eso, el 10% del dinero que uno reciba, independiente de donde sea. Si usted se encontró 10.000 pesos, usted da 1.000 pesos para la iglesia, de lo que sea, del dinero que usted reciba, siempre debe dar el 10%, eso es el diezmo. Pero entonces yo me pongo a pensar, de la cantidad de gente que hay, por eso es que la iglesia es tan rica. Y es por lo mismo, porque son muchas personas que sí lo hacen. Hay otros que no dan el diezmo, pero igual dan dinero. Entonces Es ahí que es donde yo voy también hablando la parte lógica de que, por ejemplo, usted me dice que su tía dice porque en la Biblia lo dice y en el versículo está y no sé qué, ella le tiene fe a eso, pero es que lo que yo le decía ahorita, a mí, ¿quién me asegura de que eso en verdad lo está pidiendo Dios? De que simplemente cuando lo transcribieron a la religión católica o a la cristiana, no lo hicieron a favor de, o sea, digamos que al principio tuvo que haber una persona que inició todo. Más allá de Jesús y eso, hay una persona que fue la primera persona que transcribió esa Biblia, que formó esa religión y que él dijo, yo voy a empezar a cobrar el 10% y lo voy a poner en este versículo. Esa es otra cosa Claro, que también hay que tener en cuenta. O sea, obviamente es que ellos eso es lo comen y todo eso, pero yo no sé si eso es a conveniencia, si en verdad es que Dios exigió ese diezmo, porque el Yasán de él pedía era ofrendas, no diezmo, exacto, él pedía era ofrendas. pero Entonces, es que eso es que lo si que yo tenía un le ganado, que sacrifique este animal y me hacía una ofrenda. Pero más él no dice, si usted tiene 100 vacas, máteme 10. Entonces, ahí es donde hay que saber diferenciar las cosas también. A ver, ya nieve no tenemos. Yo estoy muy calentito aquí al lado. Cállate. ¿Qué están haciendo? Nieve no tenemos, pero sí hace frío. Hombre, nieve láser. ¿Qué están haciendo que está ¿Qué calientico? están haciendo? Mínimo la tiene ahí de Qué cucharita al curioso que a usted degenerado. se le multiplique el dinero porque esos familiares que tengo también tienen mucha plata. Entonces, ¿será que si donamos con mucha fe nos volvemos, se nos va a multiplicar eso así con ganas? Es que eso es lo que yo digo. Lo que yo le digo a Ragal es que no es el hecho de quién lo inventó. El milagro no está en lo que dice la Biblia, el milagro está en la fe que ella le pone a su diezmo para que él le retribuya. Me hago entender. Es que ahí es donde yo digo, el diezmo puede que esté mal, puede que se lo estén bebiendo. Hay muchos pastores que tienen meras fincotas, ranchos, casas con piscina y todo eso, y ellos están robando la plata. Pero el que está dando la plata con fe
de pronto sí está siendo retribuido de una forma, de otro tipo de forma. ¿Yo por qué no lo haría? Exactamente por lo que dice Ragal, porque si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué va a necesitar el papelito de dinero mío? ¿Sí o qué? Que en la Ujú. Biblia lo dice, Dios es el dueño del oro y la plata. Por eso no lo hago. Pero la gente que lo hace con fe y tiene y se le ve la retribución, maravilloso, respetabilísimo. Pero es que yo digo, por ejemplo, ahí lo que dice Santiago, entonces yo también lo empiezo a hacer con fe, solo que hay una parte diferente, No que, sería la que, que, misma que- fe, exacto, que su tía lo hace sería con una una fe fe inteligente. diferente, nosotros lo hacemos con una fe de que esperando la retribución, entonces no sería una fe como Exactamente, tan verdadera. Que yo me exactamente, pongo a sería una favor, yo me fe pongo a favor y en interesada. contra. Con Dios no se metan también, que yo también me pongo a favor de Dios. Y Claro, eso no, no, también no. de fe no podría ser también ley de la atracción. Si cree mucho, Sí, yo creo en la ley de la atracción y digamos cree mucho en que se les va a hacer a beneficio. O sea, ¿pasa eso? es que es eso. Este man sigue enchufado, Ragal. Este chino sigue, Sí, pero es que está, enchufado. ojalá pusieran este podcast para tres y ya Y tenemos lo el otro metíamos. panelista, ya tenemos el otro Sí, panelista. sí. Pues que yo, o sea, por ejemplo, habla de la ley de atracción, Jack habla del poder de la fe y yo hablo del poder de la palabra. Para mí la palabra tiene mucho poder y uno muchas veces desea cosas que no debiera y cuando le terminan sucediendo es cuando, o sea, por ejemplo, así poniendo un ejemplo acá, cuando uno tiene mucha rabia con alguien y uno inconscientemente o en ese momento estalla y uno le desea la muerte a esa persona, digamos que le termina pasando un suceso desafortunado y termina muriendo y uno las últimas palabras que le dijo fue que deseaba que se muriera. Y ha pasado mucho porque el poder de la palabra para mí es muy fuerte. O sea, yo lo llamo poder de la palabra. Santiago lo puede llamar la fuerza de la atracción y Jack lo Yo puede fe. llamar fe, pero viene siendo exactamente lo mismo si nos ponemos a mirarlo, solo que cada uno lo tiene de diferentes maneras. Como hablamos de las religiones, muchas religiones se basan en el mismo Dios, solo que según la religión tiene diferente nombre. Para uno ese es Jesús, para otros es Jehová, para otros es Alá, para otros es Dios como tal, para otros es Mahoma, pero si se ponen a mirar, termina siendo la misma persona, solo que desde un punto de vista diferente. Yo Yo tengo pienso que una pregunta. el diezmo, primero que todo, toda la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Todos los grandes representantes fueron inspirados por él. Y el Espíritu Santo, en cierta parte, pues, va ligado a Dios, ¿no? Con respecto a eso, a no dar el diezmo, yo creo que sí, así se lo coman. Y lo que hace su tía es cierto. Uno tiene que darlo con fe. La ley de la compensación, cuando usted da el doble, usted recibe 4 veces más. Eso yo pienso, y es mi punto de vista y mi parecer. Lo que él dice también es una ley y no solo se utilizan en esta religión y las palabras que él acaba de decir, es una ley que también está en los budistas y en otras religiones, de lo que siembras recogerás y según como tú siembres vas a recoger. Sí, eso es totalmente de acuerdo. Aunque yo lo veo más como karma y dharma, pero es exactamente lo mismo, la ley de la compensación. Es que mire, si nos ponemos a pensar, todas las religiones tienen la misma base. Y Exactamente. así sea la Panchamama, así sea lo que nos enseñaron a nosotros, pues lo que nos hubieran enseñado si nos hubieran dejado con nuestra propia cultura, así sea creer en el Texalcuacle, o yo no sé cómo se dirá, ese tipo de cosas. Antes de que sigamos en ese tema, yo quiero hacer una pregunta a los compañeritos que están en España, a los parceritos españoles, si saben algo de una secta que es basada en la religión católica, que se llama la Iglesia Palmariana. Si saben algo, para que nos comenten algo, yo también doy unos datos sobre eso. Es Mientras que eso de tanto, la palabra, la fe y la atracción es lo mismo, ¿no? O sea, de su palabra que usted dice, uff,
se va a multiplicar la fe de que usted va a tener la fe que va a pasar y la atracción de que está atrayendo eso. O sea, será como que las tres enlazadas, ¿no? Sí, son todas, es que viene siendo lo mismo, sino que con diferente, la misma perra pero revolcada. Exactamente. Porque son puntos de vista, porque es que si nos ponemos a analizar acá, en fin, todos, como decía Jack ahorita, en fin, todo se resume a, a ser buenas personas, a ser buenos seres humanos. Que algunas personas usen la fe o la religión porque para ellos es así y otras personas no necesitan religión para hacer lo mismo, es válido las dos formas. Porque muchas personas dicen, yo soy muy buena persona y no necesito una religión. Otras personas dicen, yo por la religión soy así y es muy válido cualquiera de las dos. Lo importante es que todos sean buenas personas y pues como no buscar como hacerle el mal al otro, porque es que eso pasa mucho y muchas veces pasa de forma inconsciente y otras veces sí es consciente. Y eso está como en la vida cotidiana, en un trabajo, no falta el que en el trabajo es lambón y es sapo porque busca ascender y no falta el que termina ascendiendo por méritos. Entonces, eso es como, o sea, todo queda más bien para mí como en la conciencia de cada persona de saber que si los actos que está haciendo son correctos o no. Y ya en cuanto a tema pues de las personas creyentes, es más de eso, de que de cierta forma, no tanto por el tema de que están siendo observados, sino más por el tema de que sienten que están fallando, más allá de fallarse en ellos mismos, están fallando en lo que creen. Entonces, o de esa manera, pues lo veo yo, ya igual también me pueden corregir, como digo, las personas que sí practican religiones. Bueno, le pregunto a David, mi pregunta para David es, ¿qué piensa de las otras religiones? Desde su punto de vista cristiano, no sé si no le molesta, nos puede decir a qué iglesia asiste o qué tipo de iglesia asiste, pues si es una, por ejemplo, yo tengo conocimiento que la Cruzada Estudiantil, los evangélicos, los testigos de Jehová, o como tal es católico, católico apostólico y romano, o católico ortodoxo, que aquí también hay pocas, pero hay. ¿Qué opinión tiene sobre los musulmanes, sobre el budismo, sobre los judíos? Bueno, los judíos no es tanto el cambio, lo único diferente de los judíos es que ellos no ven a Cristo como el Mesías, sino como un profeta. ¿Qué opina sobre eso? Sí, Le pregunto a él. porque él dice que es cristiano, pero es que en serio el cristianismo es muy extenso. El Es muy cristianismo también está extenso. la cuadrangular, está la adventista del séptimo día, están, aunque los Sí, testigos de sí. Jehová pues no entran tanto en el cristianismo, o sea, ellos son más bien como, son cristianos, pero como nosotros decimos, nosotros somos cristianos católicos, ellos son cristianos testigos de Jehová, pero Sí. hay religiones que sí son cristianas como tal, que son esas, la cuadrangular, la justicia de la cruzada estudiantil, la adventista del séptimo día son cristianas como tal. Y Que me Santi parece también, ¿qué muy opina de raro. las otras? Es que, digamos, yo tengo un amigo que tiene una amiga que, digamos, ella era católica y eso, y se fue a la India y ahora usted la ve con, o sea, es muy hindú, o sea, está muy metida en esa religión. Digamos, uno cómo hace ese cambio, ya uno teniendo una edad avanzada, o sea, es como que le intentan convencer de que, uy, sí, el hindú es mejor que el catolicismo, no sé, es algo que me da vueltas en la cabeza, no sé ni cómo explicarlo. Lo que pasa es que el hecho de que ella practique, por ejemplo, yo podría tener prácticas budistas siendo cristiano fácilmente, No, porque esas son, lo- no, explíqueme que yo voy a contar otro punto de vista. porque esas religiones no son religiones impositoras como las de nosotros, me hago entender. Ellas no son religiones como hacen los testigos de Jehová, es que no me acuerdo cuál es la palabra y es súper fácil, de ir tocando puerta a puerta, decirle usted tiene que creer en esto, porque esta es la verdad. Esas son religiones que buscan lo que buscan es el bienestar personal, mi bienestar espiritual. Entonces ellos no le están diciendo a uno, usted tiene que creer en Buda, porque empezando que Buda no es un dios, Buda era una persona muy normal.
Y han habido varios Budas que son simplemente personas que son iluminadas, que alcanzan a vivir. Eso significa la palabra Buda. El primer Buda donde salió el budismo, yo le contaba la vez pasada a Ragal, que se llamaba Siddhartha, y él era un príncipe, era millonario, y él lo que hizo fue mirar el mundo, aprender del mundo, ver que habían pobres, y él se salió de su burbuja de riqueza y se fue a vivir con los pobres y aprender de la pobreza. Y así, poco a poco, fue aprendiendo, volviéndose maestro hasta llegar a un punto que se volvió un iluminado, llegar al punto de hacer meditaciones, que yo lo veo así como la oración, de muchos días sin la necesidad de comer ni nada. Y eso científicamente se ha demostrado, que hay manes que son tan expertos en la meditación que incluso bajan el ritmo cardíaco a cosas extremas. Entonces ese tipo de religiones no dice que si usted la practica quiere decir que ya no puede creer en lo que usted cree, no. Venga, practíquela, aprenda de nosotros y siga creyéndola, siga creyendo en lo que usted cree. Solamente mire si nuestras enseñanzas le sirven a usted más a nivel personal que lo que le están enseñando las otras personas. Porque usted en la iglesia no le enseñan a meditar, que es algo que es bueno para la mente y todo eso. Es que, a ver, yo digo que el hombre desde siempre ha tenido como la necesidad de creer en algo, ¿cierto? Es ahí donde entra todo ese tema de las religiones y de los dioses, todo ello. Que de hecho, pues hace un tiempo, leí por ahí, son aproximadamente 4200 religiones y dioses, pues ya se imaginarán cantidades. Y pienso que independientemente de que sea, como ahorita lo mencionaba Ragal, independientemente de que sea Mahoma, Jehová, Alá, Adonai, qué sé yo, Ganesha, Buda, Jesús, el propósito de la religión es como llenar ese vacío en el ser humano, es como esa urgencia tan arraigada en encontrar como el significado de la existencia de cada persona, como una especie de regocijo, digámoslo así. Y no creo que haya... Me paro y aplaudo. Oiga, sabe que ella acaba de tocar la palabra clave, Claro, la ¿de dónde era? necesidad. La necesidad Exactamente. es la palabra, porque por necesidad es que las personas terminan haciendo cosas. Por la necesidad de comer es que las personas cultivan, matan animales, y por la necesidad de eso se creó, por ejemplo, el tema del comercio. Por la necesidad de vestir se crearon las empresas de confección. Por necesidad de llenar ese vacío espiritual se crearon las religiones, tal cual. Pille, con lo que usted acaba de decir, yo a mi punto de vista, yo creo, o sea, precisamente como hace un mes yo hablé por esta misma plataforma, por estéreo, con una musulmana que era de España. Ella dijo que, o sea, todos van ligados al mismo Dios, yo tengo eso claro, todas las religiones van al mismo Dios, todos alaban al mismo Dios. Y la única diferencia es que a Jesús lo ven como un profeta y nosotros no. Y con respecto a, por ejemplo, pues muchos tenemos la idea de que los musulmanes se inmolan y son suicidas así, pero ella dice que no, que esa gente prácticamente pues está mal de la cabeza, que, o sea, ellos son muy hospitalarios y que ese tipo de acciones han hecho que nosotros tengamos malos conceptos de los musulmanes. A mí me gustaría que ustedes hablaran de eso también, que es algo muy interesante. A mí me gusta mucho la religión musulmana porque yo la divido, pues es una rama más, y no es que me crea, yo no sé, a mí me encanta ese tema porque realmente son las minorías los que son violentos, que era lo mismo que pasaba con los cristianos, y ellos están viviendo una etapa en su religión como la que vivimos nosotros hace muchos años. ¿Qué me parece a mí de los musulmanes? Yo divido las religiones en cada una le doy como un arquetipo, digámoslo así. Por ejemplo, nosotros los cristianos no, para mí nosotros somos la religión más desobediente. Y los musulmanes, sacando a los agresivos, a los que se inmolan y todo eso, son la religión, para mí, que trata de ser más obediente. ¿Por qué?
porque usted en un país musulmán, en todas las esquinas hay una bocina donde suena una musiquita para que hagan las 5 oraciones del día y siempre tienen que hacer sus oraciones y sus ayunos y cada uno. Tienen eso tan arraigado y tan metido en su cabeza que ellos tratan de obedecer todo el tiempo esas, pues como esas órdenes que les dan a ellos con el Corán y todo. Que volviendo al tema de ahora, ellos alegan, no sé qué tan cierto sea, que el Corán sí fue escrito directamente de la mano de Mahoma, como tal. Entonces, a mí me parece muy interesante la historia de los musulmanes. Perdón que me pongo aquí como profesor, pero es que me gusta. Que nosotros, nuestra religión, el cristianismo, el judaísmo y todo empieza con, como dicen los cristianos, con el padre Abraham, ¿sí o qué? Abraham primero tiene un hijo con una vieja, me dirá David si estoy equivocado, que tiene más conocimiento, ¿sí o qué, Raga? Con Sí, sí, una la verdad vieja, sí. con una esclava, que tuvo un hijo con una esclava que se llamó Ismael. Y después con su propia esposa, que era estéril, según las escrituras era estéril, Dios le había prometido un hijo con ella, pero nunca le llegó y por eso tuvo al otro. Entonces tuvo a, es que no me acuerdo cómo se llamaba esa vieja, bueno, con la mujer tuvo al otro hijo que es Isaac. Todo lo que es el cristianismo, el judaísmo y eso viene por parte de Isaac, ¿me hago entender? ¿Qué pasó con el otro hijo? Cuando la mujer se dio cuenta que iba a tener el hijo propio, le dijo a Abraham que tenía que echar a la esclava con Ismael. Él lo echó y en la Biblia está esa historia. El hecho es que el man se va y por allá se va para el desierto, que si usted ya lo va a ubicar, entonces son todas esas zonas musulmanes. Y en el desierto le hacen milagro y entonces se fue creando todo. Y a partir de Ismael salió todo lo que fue el Islam como tal. Entonces es como esa otra rama del hijo desdichado, del hijo, de la oveja negra de la familia. Pero me parece muy interesante de que ellos también hablan de amor, de lo mismo que habla el cristianismo, solo que no falta el loco que dice que tiene. Por ejemplo, yo que trabajo con psiquiátricos, hace poco tenemos, es más, todavía está hospitalizado en la clínica donde yo trabajo, un man que mató al hermano, lo mató. Y yo hablaba nada más con esto, porque él estaba muy enfermo. Yo esta semana hablé con el manager, que ya está más ubicado. Yo, parce, ¿usted qué le pasó? ¿Usted qué le hizo a su hermano? Es que no, weón, yo estoy muy arrepentido. Pero sabe que es que a mí me entró la locura. A mí una voz en la cabeza me decía que él era Dios y que yo tenía que matar a mi hermano por el bien de todo el cristianismo. Yo, Virgen del Carmen, parce, o sea que cualquier mal lo va matando a uno por ahí por eso. Hay algo que es acerca de la reencarnación y eso pasa, un amigo explicó que eso pasa, que digamos la reencarnación sirve para que usted cada día que pase sea mejor persona y alcance la espiritualidad para ascender al cielo. Pero en Europa hay un río, creo que es Estigia, no recuerdo bien el nombre, es algo así, que si digamos usted muere y no quiere reencarnar, sino ascender de una vez al cielo, sus cenizas tienen que echarlas al río y ahí no es necesario reencarnar para que pase ese ciclo de ser mejor persona, alcanzar la espiritualidad necesaria, sino que una vez ascienda al cielo. Me parece algo muy wow. Pues eso es lo que dijo David, eso es lo que yo dije ahorita, que digamos, eh, eh, o sea, como que malinterpretaron eso, sino que habla es paz, paz y no es a guerra, y no es de el yihad de la guerra santa. Ay, ahorita, qué pena, no sé cuánto duraba esto y se me cortó el audio, entonces quería como pues como concluir de que, de que no creo pues de que haya como una verdadera religión. De hecho, si lo hubiera no existiría la necesidad de haberse inventado tantas otras ni versiones de algunas mismas, ¿cierto? Tampoco creo que estén errados, es más como, o sea, todas esas personas que creen en diferentes religiones tampoco creo pues de que estén como errados, es más como el manejo que tú le das a esa creencia, lo que tú profesas, lo que tú haces con tu vida.
como lo decía anteriormente también Ragal, es como más esa parte. Están pero inspirados hoy, o Sí, qué. no, están pero Uno, inspirados. uno dice religión y mejor dicho, pero súper bien todos esos Bueno, puntos de vista. bueno, yo quiero contar un poquito de curiosidades. En el año 1054, la Iglesia Apostólica Romana se separó y ya quedó la del Patriarca de Constantinopla, y ahí fue donde se formó las que usted hablaba ahorita, de las ortodoxas, de las que son de Rusia, de todo eso por allá. Y se separaron porque la Iglesia romana vio la necesidad de empezar a evolucionar, de empezar a estar como, entre comillas, pues más acorde a los nuevos tiempos. Mientras que la ortodoxa también quería que todo fuera a rajatabla, como se decía siempre, y súper estrictos, pues, ¿cierto? También hay otra rama de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Anglicana, que esa me parece mucho más conveniente que incluso la de nosotros. A ver quién nos escribió por ahí, quién nos mandó audio. Mire que con lo que acaba de decir Lili, yo quisiera intervenir en una cosa que si estoy ocupado, que si estoy equivocado, me perdone. Pero las religiones no se crearon así porque sí, cada uno tuvo un profeta que fue inspirado o guiado, iluminado por el Espíritu Santo. Por eso es que hay cada religión. O sea, por eso está el Islam, el cristianismo y un poco normal. Cada uno tiene un profeta que fue iluminado por el Espíritu Santo. No es que cualquiera se la haya inventado así porque, bueno, hay que creer en este Dios y listo ya. No, cada uno tuvo su profeta. Por ejemplo, el del Islam creo que era Muhammad bin mejor dicho, toca averiguar el nombre. O sea, cada uno tuvo un profeta. Es eso. Bueno, David, si cada uno tuvo un profeta, eh, a mí, o sea, ¿quién me garantiza o qué pruebas hay de que ellos en verdad fueron iluminados o de que solo se hicieron los iluminados? Porque en esos momentos yo puedo crear una religión y me puedo basar, digamos, en la religión cristiana. Hablo exactamente lo mismo de lo que trata la religión cristiana, pero simplemente eh, Digo mi que Dios fueron se va a llamar Tony, mi Dios se va a llamar Tony porque es que así se llama mi perro, entonces ese nombre me gusta mucho y yo a mi Dios le pongo Tony, me baso exactamente en lo mismo y digo que yo fui un iluminado y empiezo a consagrar gente, a atraer gente, a hacerla creer en mi religión. No precisamente, o sea, no hablando temas monetarios porque muchas iglesias las han creado así simplemente para sacar dinero y esas iglesias hay muchos videos donde crean esos milagros falsos y no sé qué. Simplemente con el poder de la palabra, yo monto mi iglesia, adoro a mi Dios Tony, muchas personas se vuelven devotas de Dios Tony y yo termino muriendo, pero las personas quedan ahí y luego yo me convierto en años más adelante en un profeta y es que Ragal es un profeta y él fue iluminado por el Espíritu Santo, le mostró al Dios Tony y él fundó esta religión, que yo digo que más o menos se basa así, porque yo digo que todos esos profetas, muchos profetas en su época pudieron haber sido considerados locos de que es que ese man de qué está hablando, usted qué viene a decir acá, y simplemente estaban esas personas a las que lograba convencer, por decirlo así, terminaban creyendo y terminaba convirtiéndose de alguna forma en un profeta, porque si a eso nos vamos, el tema de Nostradamus, Nostradamus ha profetizado muchas cosas, y a Nostradamus nunca lo han visto, no hay una iglesia de Nostradamus, pues hay personas que creen en lo que él dice, pero fácilmente él podría ser un profeta más, porque hay muchas cosas que, como hablamos en la vez pasada, son cosas que él simplemente dijo que iban a suceder y de repente pasa un suceso y las personas lo relacionan con lo que dijo él y se termina creando una verdad de la nada.
de que él simplemente pudo haber estado ese día drogado, balbuceó eso, otra persona lo escribió, hoy está pasando y ay, hijo de madre, este man veía el futuro, este man es un profeta, o así lo veo pues yo. Me hizo acordar de un meme que vi, que aparecía María, decía cuando no querías aceptar la infidelidad que hiciste y terminaste buscando una religión. Entonces fue muy, o sea, no sé, me dio gracia. Yo digo que para uno formar su propia religión, como la dice Ragal, no necesariamente se necesita la palabra. Me hago entender que yo digo que esa es la diferencia entre el charlatán y un profeta, digámoslo así. ¿En qué sentido? En que un charlatán, como dice Ragal, hablando se convence a todo el mundo, parcero. Oiga, imagínese a Hitler, a todos los que convenció de que él tenía la razón, como estaba de loco. Exactamente. Como estaba de loco. Pero yo digo que va más allá, va más de lo que tienen que ser maestros, me hago entender, como en el budismo, como lo fue Jesús, tienen que ser maestros, que no solo, que la gente no solo está escuchando, sino que está viendo lo que estoy haciendo. No obviamente yo puedo imitar, ¿cómo se dice? O puedo inventarme los milagros y decir que son milagros y pueden ser falsos, me hago entender. Pero los milagros no solo es eso, simplemente también me está enseñando un nuevo camino en el que yo me siento bien. Me está enseñando una palabra con la que me llena el vacío que refería ahorita Lili. El vacío que yo siento, que lo mencioné desde el principio, las palabras del dios Tony, o de que Ragal me está diciendo que su dios Tony vino y le habló en la cabeza, que pudo haber sido una alucinación, como pudo haber sido algo más allá, porque nosotros no somos quien, me hago entender, pero lo que me está explicando mi profeta Ragal me llena, transformó mi vida de algo que yo tenía, me lo transformó a algo en lo que yo me siento mejor. Entonces, esa va a ser mi verdad. Pero entonces, por ejemplo, ahí es donde yo vuelvo a lo mismo. Hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo con David. Hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo con David, que es que todos han sido iluminados por el Espíritu Santo. Yo digo que es algo más con la cultura, me hago entender, porque mire que en Japón el shintoísmo o el taoísmo enseñan lo mismo de amar, respetar al prójimo, no afectar al prójimo, pero es algo más cultural, pero en ningún momento es que Dios me habló, fulanito me habló y me dijo esto. No, es algo que la misma gente, la misma sociedad va necesitando, me hago entender. Entonces, hace años habían unos cavernicolitas por allá parados y empezaron a vivir todos juntos, ¿sí o qué? Y entonces empezaron a cultivar todo lo que usted dijo ahora, pero empezaron a tener problemas porque este le robaba a este y fue y lo mató porque no se dejó robar y así. Entonces empezaron a sentir esa necesidad de tener unas normas de comportamiento para que todos vivieran bien. Entonces la fueron creando. Entonces el que las creó, no, es que yo siento que debe ser así, un espíritu, o la Panchamama me habló y me dijo que así nos debíamos comportar. Entonces, cada sitio del mundo tiene su religión debido a eso, a las necesidades y a las creencias que cada uno tenía. Dios no existe, pedazo de imbéciles. Este sí es más imbécil el que... A ver, David, es que para crear una religión no tienes que ser iluminado por el Espíritu Santo. Pues no. De hecho, como dice Ragal, si quiere yo en estos momentos me siento, creo una religión y punto. ¿Qué es lo que se necesita realmente para tú crear una religión? Yo diría que serían como, primero, elegir como un enfoque, que de hecho todas las religiones empiezan por ello, comienzan como por un tema central, elegir como un enfoque de la religión que tú vas como a inventar. Segundo, realmente es como construir como unas creencias, como un sistema de creencias. De hecho, no tiene que ser algo muy complicado ni particularmente profundo, simplemente un sistema como unas creencias como en sí. Y tercero, diría que de pronto, a ver, algunos...
Yo, pues, papacín. Porquería de viejos. Bueno, yo voy a hacer pues ahí como para cerrar todo este tema, por ejemplo, hablando del tema de la necesidad, de que yo lo veo más por ese lado, que también lo dijo Lili, que no se trata tanto de eso de recibir esa señal, esa iluminación. Simplemente, por ejemplo, las personas exitosas se basaron en mirar las necesidades de la gente y buscar cómo cubrirlas, como hablaba ahorita con el tema de la ropa, con el tema de la comida. Entonces, yo me pongo a estudiar en estos momentos las necesidades de las personas, qué es lo que más les hace falta, yo lo creo y me vuelvo un empresario o me vuelvo un pastor, dependiendo pues de lo que sea. Pero ahí voy a otra parte de lo que decía Jack ahorita, del tema de eso, de cubrir esa necesidad y que llegaba la persona que decía, yo siento que se debe hacer así. Ahí hay dos puntos y lo voy a poner de dos formas. Cuando una persona empieza a sentirse mal y empieza, digamos, los temas de depresión, los temas de ansiedad y esas cosas, se supone que muchas veces es por eso, porque tienen un vacío que deben llenar. Muchas personas, porque ha pasado, muchas personas han superado ese tema con la religión y muchas personas dan su testimonio de que de repente yo conocí a Dios y cambió eso, ¿cierto? Pero hay otras personas que también han sabido sobrellevarlo con el tema de la psicología. Para eso se generan los psicólogos, van a un psicólogo. Son diferentes formas de hacer las cosas. Uno lo hace por el lado psicológico y el otro lo hace por el lado de la fe. Y ambas personas salen curadas. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a decir, ¿es más tema de fe o es más tema de psicología? De uno creerse las cosas o de uno tener fe en las cosas. De yo tener fe, de yo decir, voy a aprender a montar bicicleta y yo tengo fe de que lo voy a lograr y de que no me voy a caer, o de yo psicológicamente mentalizarme, yo voy a aprender a montar bicicleta y no me voy a caer. Es que la palabra fe es creer, esa es la traducción como tal. Entonces pues es lo mismo. Entonces yo que Pero entonces, le digo y le apoyo en eso, yo creo que si voy al psicólogo, porque usted sabe que yo trabajo con todo ese tipo de psiquiatras, psicólogos y todo eso. Entonces yo creo que el psicólogo me va a ayudar y creo ciegamente que eso me va a ayudar más que la religión. Estás teniendo fe en que el psicólogo Pero no, te va a ayudar. pero estoy teniendo fe o me estoy haciendo creer a mí mismo, estoy utilizando mi psicología y en decir es que así va a ser. Es que es lo mismo. Si usted lo vamos a ver, es que es lo mismo. Porque si usted se está convenciendo a usted mismo, está teniendo fe en eso, porque eso es la fe, convencerme de algo, convencerme de que la Virgen existe y se aparece, ¿cómo era que llamaba allá en Pereira, donde se aparecía la Virgen? El Jordán. Y se aparece en el Jordán y la Virgen del Jordán se aparece y estoy convencido, tengo fe en eso. Estoy convencido que el psicólogo sí me va a ayudar. Tengo fe en eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, como ya sabían, ese tema de la religión, casi en todos los podcasts se termina tocando una parte. Y por eso decidimos hacer especialmente solo para eso. Y a la vez falta mucho. Entonces yo creo que sería bueno hacer otro, porque pues igual estuvo muy interesante este regreso, pero pues ya vamos a cumplir 2 horas. Vamos a ir escuchando los últimos audios y vamos cerrando. Y más fácil. David, Santiago, la otra persona que no sé de España que también participó, Lili, si quieren, nos volvemos a encontrar en otro podcast y continuamos el tema porque este tema da para mucho rato. A ver, tercero, pues yo diría que construir como o crear algunos rituales que de hecho la mayoría, por no decir que todas las religiones lo tienen. Luego definir como tu papel en esa religión. Por último, ya diría yo que difundir como la buena nueva, por decirlo así, y pues y lo más importante, conseguir un reconocimiento oficial, como lo decía ahora Ragal y Jack. Con eso ya, si tú tienes convencimiento, si tienes poder en palabras, si tú convences con lo que
con lo anterior, ya tienes ganado y puedes crear una religión perfectamente. Este podcast volvieron y fue el más interactivo, el que más ha durado, el de más charla y profundidad. Excelente. Llegamos fue recargados. Veamos con toda, hijo de puta. Llegamos fue recargados, pero las pilas ya se acabaron. Hay que volver a la vida normal y hay que madrugar a trabajar, entonces, pero estuvo bien, estuvo muy interesante, como les digo, más fácil, podemos programar otro podcast y continuamos este tema, que esto va a dar mucho para hablar, de pronto aparezca más gente que interactúe, porque esa es la idea también, o sea, que nos den esos puntos de vista. Miren, ahorita están en España, en la propia casa, debatiendo entre ellos dos. Acá, por ejemplo, se armó el debate de Lili y David. Y esa es la idea de hacer esto, porque pues no siempre, uno no todos los días se encuentra con personas con las que pueda empezar a hablar así de repente y dar opiniones y eso. Entonces es muy interesante y hay que hacerlo otra vez. Yo creo que de esto salen por ahí 45 podcasts y no terminamos. Pero igual, obviamente, también tenemos muchos temas pendientes en la agenda que iremos tratando, pero obviamente la religión es un tema que hay que volver a tocar. Repetirlo. Y el de los fantasmas, Sí. no, es que estuvo bueno, no estaba bueno, el de los fantasmas. Hay muchos, el de la drogadicción está pendiente también, que yo me Sí, acuerde. El del anime El de quedó también ahí como ese, y el de los parte. videojuegos. Hay muchos está temas muy que bueno. esperemos poder volver un poquito más seguido y nada, nos vamos desatrasando de todo eso. No, Entonces, muchas pues gracias nada, a todos, parceros. a ver. Perdón por no participar antes, es que me había llamado, estaba ocupado, una llamada telefónica. Y sí, me hace que este tema da mucho para hablar y que fue muy productivo el podcast, por así decirlo. Y bueno, que fue un placer y perdón por no participar a lo último, pero estaba ocupado. No, No, tranquilo, David, antes David, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos, a Santi, que es el primerito, el parcero de siempre, desde el primer podcast. Sí, En desde el serio, primer siempre lo podcast. recuerdo. Yo siempre que voy a hacer podcast, yo digo, ojalá se conecte Santi, que ya es parcero, ya Sí. es de la casa. No, y David también, si le interesa, pues participar en los otros, como le digo, o sea, obviamente este tema de religión se va a dar para más podcasts, pero igual vamos a tocar más temas, también bienvenidos para que participen, hablamos de todo, nos pueden también pues como este medio no es como tan interactivo en cuanto a dejar comentarios o algo así, nos pueden decir durante el podcast de qué otros temas les gustaría que habláramos, darnos ideas y así. Igual temas tenemos muchos, porque yo creo que la cabeza de Jack revoluciona más eso que la mía, pero igual tenemos muchas ideas y aún así recibimos más que todas, las apuntamos y eso acá vamos a tener temas para hablar por mucho rato. Pero entonces nada, por ahorita lo dejamos hasta acá, ya saben, los que quieran, tenemos el canal de YouTube que aparece como Parche Podcast, ahí resubimos estos directos pues, que estamos haciendo por acá, para los que de pronto se perdieron alguna parte, para los que quieren escuchar alguna parte, ahí va a quedar completico. Obviamente no se sube ahorita, pero en el transcurso de la semana van a ver, pueden ir viendo los anteriores que hemos hecho, que han estado también muy buenos. Y nada, nos vemos en esos días. No podemos decir día porque no sabemos todavía, como les digo, volvimos por temas laborales, no hayamos podido, no sabemos cómo se sigan las cosas, pero la idea es tratar de hacerlo cada vez que se pueda. Listo, y que la fuerza los acompañe. Todo bien. A ver, tengan despedida. en cuenta, yo la verdad la primera vez que los veo, aparte son patriotas, Colombia, papá. Viva los Jopitas. Yo estaré pendiente al final del podcast y con toda. A dar la opinión, como siempre basando y partiendo como punto de referencia el respeto. Así que fue un placer, muchachos. Ojalá pues el podcast sea mañana, sea de día o de la tarde, que más se me facilita, aunque en la noche también. Y fue un placer, la verdad. No, total, el respeto sí es verídico. O sea, nosotros jodemos mucho y nosotros hacemos mucho bullying, pero porque somos canzones, más no por buscar ofender como tal. Y a nosotros también nos joden. Tengan buena noche, suerte en sus vidas y bendiciones.
Viva los Illuminati. Oye, faltaron esos quedan pendientes, los luminarios y no, y los del Ku Klux Klan tampoco se habló. Hay muchos que